Muy buenas noches, amada iglesia, Alianza Ambato Norte y todos los amigos que se conectan con nosotros en este espacio de Pulso Liderazgo con Vida. Quiero invitarles en este momento a que podamos empezar esta jornada con fuerza, con ánimo, también a desafiarles a que sigan creyéndole al Señor para todos los que están luchando el día a día, mirando la mano de Dios en todo. Vamos hacia adelante. Sé que estos días han sido difíciles para muchos, pero créanme que Dios va de nuestro lado. Vamos a confiar en el Señor. Él está con nosotros cuando nos da en abundancia y también en los tiempos de escasez. En todo tiempo Dios nos ama y cuidará de nosotros. Así que ánimo, cojamos esta semana con fuerza, empecemos con vigor y que arranquemos con esperanza en lo que Jesús hará por nosotros. El día de hoy vamos a hablar en la línea de los hábitos de Jesús, del pastor Jay Dennis. Estamos tomando cada semana uno de los hábitos para poder compartir y enseñar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tema del hábito de desafiar el status quo. En otras palabras, el hábito de romper paradigmas. Cómo Jesús rompía los paradigmas en todo momento. Este hábito de Jesús de romper paradigmas incluye el tomar la decisión de enfrentarse con el espíritu de amor a aquellos hábitos generalmente basados en tradiciones y que son carentes de propósito. Escúcheme bien, ¿en qué se fundamenta este hábito? Con un espíritu de amor, un espíritu correcto, romper todo paradigma, romper todo estatus que a veces nos colocamos porque siempre lo hemos hecho de esa manera. Entonces, Jesús dice que más importantes siempre son las personas antes que las diferentes liturgias. Más importantes son las personas antes que los diferentes protocolos. Más importantes son las personas antes que querer hacer las cosas porque siempre lo hemos hecho de esa manera. Jesús nos mostró cómo desafiar estos paradigmas, cómo romperlos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Lo dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 7, en el verso 8, lo siguiente. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál es el problema de un paradigma? En sí, un paradigma o un status quo es un problema cuando nosotros dejamos que esa tradición se coloque como algo más importante que la gente. Entonces Jesús miraba que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de dejar al lado los mandatos de Dios por aferrarnos a tradiciones de hombres. Entonces, en este caso, Jesús le mostró a la gente que no tenía que vivir sobreviviendo a duras penas. Jesús desafió a la tradición que no tenía ningún significado. Jesús desafía a aquello que no tiene ningún beneficio para las personas. Y en Marcos capítulo 15, verso del 1 al 3, Jesús estuvo celosamente comprometido con los mandamientos, las leyes de Dios, pero desafió las reglas hechas por los hombres, que solamente servían para controlar. ¿Qué cosa? Para controlar la vida de las personas. Entonces, mirando un poco lo que Jesús hacía en esto de desafiar paradigmas, romper ese status quo, Jesús en primer lugar habló con una mujer. Era imposible hablar con mujeres en ese tiempo. No era correcto, no era prudente. Entonces Jesús, ¿qué hace? Habla con una mujer. Y en este caso nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 9, donde Jesús dice en su palabra que él entonces se acercó a la mujer samaritana y le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, dice, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. La costumbre decía, nunca a un varón judío se le acerca a un samaritano, mucho menos a una mujer samaritana. Pero Jesús rompe todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque había algo especial. Jesús había visto en esa mujer desde antes de la fundación del mundo que ella iba a ser una de las primeras que avance con ese mensaje evangelístico, trayendo la buena noticia a toda Samaria. Gracias a esa mujer, muchos se convirtieron a Jesús, conocieron el verdadero amor de Dios y entregaron sus vidas a Jesús. Imagínense, un pueblo no escogido, un pueblo no amado, un pueblo desechado y un pueblo que se tenía prohibido hablar con el otro. Pero Jesús rompe el paradigma para salvar una vida.
vida, y esa vida fue capaz de salvar a muchos. Jesús, al hablar con la samaritana, también confrontó el prejuicio totalmente equivocado que en ese tiempo se tenía para que el hombre no debía ni siquiera acercarse a una mujer. Y necesariamente Jesús estaba hablando de una forma muy coherente. Aquí las personas son importantes, no los géneros. Las personas son importantes, no si es varón o si es mujer. Es la persona, es más importante. Entonces Jesús sana un día sábado, rompe otro paradigma, rompe otra tradición, en contra de la tradición que era muy respetada desde el tiempo de Moisés. ¿Qué pasó aquí con Jesús? Y estaban, dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versos del 2 y 6, y estaba al acecho a ver si le sanarían en sábado a fin de acusarle. Los fariseos salieron enseguida, dice la escritura, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra Jesús, cómo destruirlo. Otra vez la necesidad de la persona era más importante que la tradición de guardar el sábado. Miren, ¿cuál era el problema aquí? Es que Jesús estaba buscando la manera de cómo desatar a un hombre que había sido atado por el diablo durante tantos años. Este hombre era un paralítico, no había podido caminar toda su vida y de pronto tiene un encuentro con el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? En este encuentro con el Dios vivo y verdadero, el Señor cambia las circunstancias. Y todo el mundo preocupado por este suceso, pero los fariseos, los religiosos, los defensores de paradigmas, los defensores de la ley, ¿ellos qué hicieron? Ellos se fueron contra Jesús. ¿Por qué? Porque le sanó en sábado. Se pone a pensar tan solo un momento, ¿cómo es esto? A ver, este hombre no puede caminar toda su vida. Es sanado por fin. Está caminando. Un milagro acaba de ocurrir delante de sus ojos, pero ¿qué es lo que ellos miraban? Lo hizo en sábado. Es que el día es inapropiado. Lo hizo de la manera inapropiada. No vamos aquí a trabajar de esa forma. Aquí, si quieres sanar, que sean en los 6 días que son permitidos. Miren, el Señor rompe el paradigma porque la persona es más importante aún que la tradición. No sé si me hago entender. Más allá que romper reglas, Jesús lo que estaba buscando era romper paradigmas. Muchas veces hay cristianos que nos cogemos de estos pasajes para ser expertos en romper reglas. No estoy hablando en vivir en una anarquía cristiana, no. Estoy hablando de saber identificar con la sabiduría de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, en cómo nosotros podemos enfrentar el momento indicado, la hora indicada y la forma indicada para poder con amor cambiar un paradigma por pensar en una persona. Aquí Jesús en otra ocasión fue amigo de los pecadores. Dice la Biblia que a él se lo encontraba siempre comiendo con pecadores, con borrachos, con prostitutas. Imagínense esa calidad de amigos que Jesús tenía. Eso me hace pensar en una ocasión con los jóvenes, cuando yo era pastor de jóvenes de la iglesia Alianza, allá en Ficoa. Me acuerdo que en una ocasión salimos a dar de comer a un barrio en especial, en un sector especial de la ciudad donde hay muchas prostitutas. Y fuimos a darles una tacita de Quaker con un poquito de pan, un sanduchito, y fuimos a compartir con algunos jóvenes, ¿no? Y entonces en ese momento mis hijos pequeñitos todavía, yo estaba con mi esposa y empezamos a darles de comer a las mujeres que trabajaban en la calle en la noche. Y en un momento una mujer se quebranta y se pone a llorar. Y me dice, pastor, nunca nadie en mi vida, ni siquiera me han regresado a mirar. Nadie, dice, una persona que busca a Dios, santa, buena, dice, jamás ni siquiera me mira. Y usted vino hasta acá a darnos de comer. Y yo en ese momento me sentí pero tan emocionado, porque sentí lo que Jesús pudo haber sentido al darle oportunidad a los que nadie les daba oportunidad. Entonces esa mujer la vi tan quebrantada y llorando, y como estaba con mi esposa al lado y todo, yo me acerqué y le di un abrazo. Y le dije, mujer, Dios te perdona, busca a Dios, acepta a Cristo en tu corazón, sé libre de toda atadura del diablo. Y le abracé, y esa mujer lloraba y me abrazaba, y justo yo regreso a ver así que alguien pasaba como mirándome. Cuando uno lo miran de atrás, ¿no? Lo regresan a mirar así y uno siente la mirada, y yo regreso a ver porque alguien me miraba en que pasaba en un carro, y resulta que eran algunos hermanos muy importantes, líderes en la iglesia.
Entonces en ese momento yo me sentía como cuando Jesús se sentaba con fariseos, prostitutas, borrachos, cobradores de impuestos, etc. Él no le importaba en realidad. ¿Por qué? Porque él lo que buscaba era mostrarle el amor incondicional de Dios Padre a la gente. No importa en qué circunstancia, en qué estatus social, en qué lugar ellos se muevan. Lo importante para Jesús era que se sientan amados por el Padre. Entonces, romper el status quo para él fue bueno en este momento, romper esos paradigmas. ¿Por qué? Porque en Mateo 11:19 dice que el Señor les contesta de esta manera, ¿no? Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué me sirve a mí llenarme de tantas letras, tanta sabiduría, tantos conocimientos, si a la final de cuentas ninguno de esos conocimientos se ponen en práctica en lo cotidiano? Romper un paradigma tiene que ver con eso. Ahora, ojo, no le estoy mandando a usted que vaya e inicie el ministerio con las prostitutas, no, eso no es un llamado que de pronto usted tiene. De pronto lo que digo es mostrar misericordia a la gente que la necesita. Muestre misericordia. A veces hay más de un creyente, ¿no?, que pasa por esos semáforos en las calles, que están ahí personas extranjeras y pidiendo una ayuda, y a veces ni siquiera ahí los regresamos a mirar, los tratamos con menosprecio, los miramos como si fueran poca cosa, cuando son seres humanos que a lo mejor necesitan una mirada cálida, o un por favor, en esta vez no te puedo ayudar, pero pronto, la próxima que pase, te ayudo. Necesitamos ser diferentes. Rompa los paradigmas y acérquese a la gente. Otra cosa importante era que los enemigos que tenía Jesús aquí en los hábitos de romper paradigmas, de romper el statu quo, siempre van a haber enemigos. Para Jesús los hubo y los hay para nosotros en este tiempo. ¿Cuáles son esos enemigos de romper el status quo, romper el paradigma? El enemigo número 1 es este: la comodidad. Estoy acostumbrado a hacerlo siempre así. La comodidad es un enemigo cuando usted quiere romper un paradigma. Porque si usted quiere hacer las cosas de una manera diferente, todos le van a caer encima, le van a decir, nunca lo hemos hecho de esa manera. Pero rompa los paradigmas si son necesarios. Miren, escúchenme bien. Romper un paradigma siempre es con amor y pensando en las personas. El beneficio no es suyo, no es propio. El beneficio son las personas. En este caso, yo puedo mirar aquí que la comodidad puede ser un enemigo porque nunca lo hemos hecho de esa manera y creo que no nos va a servir si lo hacemos así. Número 2, otro enemigo que tiene el hábito de desafiar los paradigmas es la resistencia. Hay personas que dicen, bueno, yo siempre lo he hecho así y no quiero cambiar. ¿Cuál es tu problema? Miren, si no quiere cambiar, está bien. Usted no va a cambiar, nadie lo va a cambiar. Miren, una vez alguien me enseñó esto y nunca jamás lo he olvidado. Una vez alguien me dijo, Cristian, la única persona a quien Cristian Ruiz puede cambiar se llama Cristian Ruiz. Así que nadie podrá cambiarlo a usted, excepto usted y el Señor que vive en su corazón. Si realmente Él vive en su corazón, Él lo ayudará a usted a romper propios paradigmas que no lo dejan ser mejor marido, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor persona. Rompa paradigmas, pero los que realmente valen la pena romperse. Número 3, la pereza. La pereza es otro enemigo de romper paradigmas. A la hora de romper paradigmas siempre hay esta frase: cambiar implica mucho esfuerzo. Es mejor seguir como estamos. ¿Para qué te complicas la vida? Si ya lo hacemos bien así, ¿para qué? ¿Para qué hacer tanta complicidad? No, ya dejémoslo como está. La pereza es otra manera como se rompen los paradigmas. Les invito, por favor, dejen a un lado la pereza, dejen a un lado todo espíritu de vaguería, ¿no? Dígale a ese espíritu llamado Sabanás que lo deje en paz. Y por favor, dedique ese tiempo para que pueda romper algo nuevo y empezar algo nuevo. Siempre eso lo va a ayudar a crecer y a sentirse vivo. Número 4, la predisposición. Nada va a cambiar. Nosotros pensamos, ¿no?, cuando creemos que como personas, es que realmente si todo siempre ha sido así por más de 100 años, ¿quién podrá cambiarlo? Yo no lo voy a cambiar. Entonces, ¿para qué hacerlo?
Eso se llama la predisposición. Cuando nosotros no estamos predispuestos a hacer algo, tampoco lo haremos con las cosas que tengamos cuando sean mayores. ¿No es cierto? Jesús dijo que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos colocará. Entonces, forme este hábito de romper paradigmas, forme el hábito. ¿Cómo nosotros podemos formar este hábito? El hábito de romper paradigmas lo podemos formar. Número 1, comience creyendo en las cosas que usted puede cambiar. ¿Cuáles son las cosas que sí puede cambiar? Porque, por ejemplo, si alguien aquí dice, no, yo voy a cambiar la corrupción del Ecuador. Es un trabajo bastante fuerte, difícil, muy complejo. Pero ¿qué tal si usted quiere cambiar el tema de la corrupción? Por ejemplo, como joven, dejando de copiar en los exámenes, ¿no? Usted quiere acabar con la corrupción, entonces como adulto, deje de pagar coimas a las personas para que le hagan favores. Deje de tratar de comprar a un policía de tránsito para que le deje pasar sin licencia. Haga las cosas bien. Así es la manera como romper un paradigma. Quiero romper el paradigma de la corrupción. La corrupción no se acaba cuando metamos a los corruptos a la cárcel. La corrupción se acaba cuando nosotros, el pueblo, dejamos de ser corrupto. Entonces, eso empieza a romper un paradigma. No empieza afuera, empieza adentro. Número 2. Nosotros tenemos que examinar cuáles son entonces esas cosas que son más fáciles para mí para poder romper un paradigma. Número 2, no acepte lo que otros han dicho acerca de lo que algo es difícil o imposible. Miren, en los años a comienzos de este siglo siglo XX, en los años, entre los años 1960 me parece que fueron, en los Estados Unidos de Norteamérica era casi imposible que las personas de color negro puedan incursionar o cambiar los paradigmas de que alguien de color negro pueda estudiar en una universidad, pueda graduarse en ciertos estados de los Estados Unidos. El otro día veía yo una película bastante interesante, no recuerdo ahorita el nombre, pero en esa película las calculadoras o computadoras eran unas mujeres. Y estas mujeres eran mujeres negras, pero eran unos genios, las cuales contrató la NASA para poder hacer todos los cálculos cuando las máquinas no podían hacerlo. Entonces, estas mujeres decidieron romper paradigmas. ¿Qué dijeron? Vamos a empezar a estudiar en la universidad. Y en un caso, una de ellas fue y se acercó a un juez pidiendo legalmente que se le permita estudiar en la universidad. Y el juez dijo, este estado no es para eso. Usted no podrá jamás hacerlo. Y ella le dijo esto, yo he conocido su historia. Usted ha sido siempre el primero en todo. Usted ha arrancado siempre y ha roto paradigmas en todo. Siempre fue el primero en todo. Y yo quiero decirle una cosa. Yo quiero darle la oportunidad para que usted sea el primer juez que determine que una mujer negra puede estudiar en la universidad. Algo tan impresionante. Todos decían que era imposible, pero una determinación seguramente ayudará a romper un paradigma. Si nosotros creemos que Dios está con nosotros, los paradigmas se rompen. Aún los naturales, los que son imposibles. Un paradigma, el viento jamás obedece a la voz humana. El mar jamás se calma porque alguien le da una orden. Pero cuando el Hijo de Dios se paró en medio de los mares y gritó, viento enmudece, mar, vuelve al sosiego. Entonces cuando empezaron a ver los discípulos que Jesús podía hacerlo todo, entendieron que ellos también podrían hacerlo todo. El apóstol Pablo lo entendió y él dijo, miren, no necesito dinero para salir adelante, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Romper paradigmas, aunque para otros sean momentos imposibles, sean momentos difíciles. Eddie Ketchursid, un poco difícil este apellido, dijo algo que me llamó la atención. Dice, si su caballo está muerto, por bondad al animal, ya desmóntelo. Entonces no podemos seguir usando algo que ya no está funcionando. Tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Hay muchas formas de cómo hacer las cosas, pero romper paradigmas a veces va a requerir también pagar un precio. Número 3, establezca metas acerca de cómo usted desea que sean las cosas. ¿Cómo usted quisiera que sean las cosas? Por ejemplo, escucho a mucha gente, ay, es que mi iglesia no es tan así como la de ustedes, tan dinámica y todo eso.
Luego, imposible que la iglesia de ustedes sean así hasta que ustedes no decidan cambiar y convertirse en como son el equipo que son acá en Ambato Norte. Gente dinámica, apasionada, con un corazón hermoso para servir, generosos como ellos únicos. Entonces, hasta que usted no decida cambiar, su iglesia no va a cambiar. Entonces, no deje que le establezcan metas externas si usted realmente no tiene claridad en establecer las propias metas que puedan generar cambios en su entorno. Número 4, adopte la filosofía de vida que dice solo un poco más. Uy, esa me encanta. Hace ya un mes y una semana empecé a ir al gimnasio para volver a recuperar mi peso. Espero con la ayuda de Dios esta vez lograrlo. Espero que pronto ustedes vayan notando el cambio. Vayan viendo los videos atrás y van a ver que aquí hay menos cachete, ¿no? Va a haber menos papada aquí. Así que vaya viéndolo. Y espero que Dios nos ayude. Pero siempre algo que a mí me ha ayudado en el gimnasio donde yo asisto, en Skynos, allá donde mi amigo Víctor, yo cuando voy allá, él siempre me apoya y está como mi coach todo el tiempo diciéndome, vamos pastor, usted puede pastor, vamos pastor, levántese pastor, siga pastor, no importa pastor, hasta la última gota, vamos pastor. Y yo ya no puedo. Y él me dice, una más. Y cada vez que me dice eso, una más, hay algo en mi corazón que se enciende. Y yo digo, voy por una más, no me voy a dejar vencer. Así que usted también. Si alguien le dijo, no, usted no puede hacerlo de esa manera, usted diga, voy por una más. Tengo que tener esta filosofía. En asuntos de estilo, nade con la corriente. En asuntos de principios, manténgase como una roca. Esto lo dijo un pensador anónimo. Cuando se trata de estilo, puede usted nadar con la corriente, pero cuando se trata de principios, usted no debe dejar que nadie lo arrastre. Número 5, desafíe el estado de las cosas si no son como deberían ser. Hay cosas que deberían cambiar. Los cambios abruptos suelen ocasionar daño en el entorno del liderazgo, en el entorno de una familia, en el entorno de una empresa. Pero sin embargo, son necesarios. Aunque generen crisis, todos los cambios generan una crisis, pero esas crisis son buenas. A la final nos llevan a que nosotros podamos ir más allá de lo que nuestros antecesores llegaron. Si nosotros no creemos y no vamos un pasito más allá, jamás sabremos que pudimos haber logrado si tan solo hubiéramos creído en el Dios Todopoderoso que va de nuestro lado. Atrévase a ser un agente de cambio. Permita que Dios los use para hacer una diferencia en el lugar donde Dios los puso. Usted puede hacerlo con amor y con mucho tacto. Seguro, esté bien claro en este momento de que lo que usted desea cambiar merece el esfuerzo necesario. Miren, si nosotros queremos cambiar algo, vamos a tener que pagar un precio. Cambiar un sistema, cambiar una forma, cambiar un paradigma no es fácil, amigos. Pero si son de esos que Dios llamó a cambiar paradigmas, déjenme darle un abrazo de gol de mundial. Usted es de los míos. Cambie los paradigmas porque a veces son los que no nos dejan crecer. Número 6, descubra los obstáculos que podrían encontrar si decide desafiar el estado presente de las cosas. Si usted decide desafiar el estado presente de todo lo que está ocurriendo alrededor suyo, usted tiene que saber que usted tiene que desafiar ese estado para poder cambiar las cosas. O sea, pregúntese a sí mismo, si yo intento este cambio, ¿qué obtendré específicamente como resultado? Si yo logro cambiar esto, ¿qué va a ser mi resultado? Por ejemplo, yo dije, si yo logro cambiar mis hábitos de alimentación, ¿cuáles serán mis resultados? Mis resultados es que una alimentación más saludable nos hace adelgazar también, ¿no? Por consecuencia, ¿no? Y claro, un poco de ejercicio ayuda y no está de mal. Pero al hacer pequeños cambios, usted hágase esa pregunta, ¿qué estoy logrando o qué quiero obtener específicamente como resultado a la hora de cambiar estas cosas? Número 7, ¿no? Así que anticípese a lo negativo y acepte que cambiar de sus paradigmas. No será fácil, pero Dios estará con usted. Número 7, haga una lista de las áreas de su vida que hayan llegado a estancarse. Uno de los aliados de los paradigmas es el estancamiento. Cuando la gente no quiere cambiar nada, eso se llama estancamiento.
Cuando la gente no quiere empezar a orar, eso se llama estancamiento. Cuando alguien está moviéndolo para que usted ayune y usted no quiere ayunar, eso se llama estancamiento. Todo ese estancamiento que se muestra en una oficina, en una empresa, en una iglesia o en su propia casa, se deriva a que usted no quiere hacer cambios. El no querer hacer cambios lo estanca. Jesús llamó a que nosotros seamos como ríos de agua viva. Él en su presencia nos convierte a todos nosotros en ríos de agua viva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos cambiar? Somos como lagunas estancadas. Como lagunas estancadas que no nos llevan para ningún lado. Que no alimentan a ningún pez. Que más bien tienen aguas muertas. Entonces, lo estancado huele mal, como las aguas estancadas. Lo estancado no nos deja avanzar. Lo estancado nos frena. Lo estancado no nos deja lograr lo que anhelamos y queremos y lo que quisiéramos ver en este tiempo. Así que no se estanque, siga adelante. Todos tenemos la tendencia a estancarnos, a seguir la vía de menor esfuerzo, de menor resistencia. Pero sin embargo, señala específicamente las áreas en las cuales usted siente que ya no está creciendo. Haga una lista ahorita, haga en este momento, use un cuadernito, escriba en qué áreas de mi vida yo ya no estoy creciendo. ¿Desde cuándo dejé de crecer? Y deje de echarle la culpa a otro. Empiece a mirar en usted. ¿Qué es lo que hizo que me frenara y que no crezca? Número 8, no cambie solamente por el placer de cambiar. No lo haga por el placer de cambiar. Hay gente que le encanta hacer cambios a cada rato. Y cuando todos medios están entendiendo que usted hizo un cambio, ya usted hace otro cambio. No sea así. No tenga el deporte del cambitis. No, usted tiene que empezar a hacer los cambios necesarios. No cambie por cambiar. Cambie con un objetivo. Tenga un verdadero propósito al intentar de cambiar las cosas. Cambiar algunas veces no es lo mejor. Pero cambiar sin un propósito es siempre evitar claridad. Cambiar sin un propósito no nos ayuda a afianzarnos, no nos ayuda a avanzar. El cambiar con propósito, en cambio, nos ayuda a evitar confusiones en nuestra visión, en nuestra vida, en nuestra casa. Algunas cosas deben dejarse como están, no todas las cosas deben cambiarse. Así que pregúntese a sí mismo, ¿por qué siento que esto debe cambiar? Antes de cambiar algo, pregúntese si es necesario hacerlo, si es correcto hacerlo, si es justo hacerlo, o de cuál es lo que me motiva a hacer los cambios. Número 9, sea amable al desafiar también este status quo, estos paradigmas. Sea amable, o sea, no asuma una actitud de orgullo que le aleje de las personas. No, es que yo voy a hacer cambios, les guste o no les guste, vamos a hacer cambios. No funciona así. Miren, yo le digo porque yo lo vivo todos los días aquí como líder, también en la iglesia. Hacer cambios a veces requiere tiempo, ¿sí? Requiere formas de hacerlo. No sea arrogante al hacerlo. De ese modo usted puede ofender a las personas. El cambio ocurre más fácilmente cuando es presentado en una atmósfera de amabilidad, de esperanza, de que hay un destino, un objetivo claro. Algunas veces lo que molesta a las personas que no quieren hacer cambio ni siquiera son las ideas de cambiar, sino la manera en cómo se está presentando los cambios. Cuídese de hacerlo de la manera correcta. Y número 10, sea paciente. Por amor a Dios, sea paciente. Cambiar lleva tiempo. Tenga paciencia. Usted avanzará a grandes pasos, pero otros también lo harán, pero con pasos más cortos. Así que vaya en un ritmo necesario para que todos puedan cambiar a un mismo ritmo. Aunque unos parecen que va más lento y otros más rápido, usted como líder busque el ritmo correcto para orquestar bien estos cambios. No se rinda. Recuerde el proceso de desafiar los paradigmas pueden provocar un gran sentido de insatisfacción, pero en el fondo usted quedará con un sentido profundo de satisfacción. Alguien en una ocasión dijo esto: Señor, dame la gracia para reconocer las cosas que no pueden cambiar, valor para cambiar las que pueden ser cambiadas y sabiduría para conocer
la diferencia entre ellas. Amigos, gracias por conectarse en esta noche. El hábito que queremos establecer hoy es el hábito de romper paradigmas. Busque, haga un inventario de su corazón y vea qué es necesario hacer cambios ya. Ajustelos, cambie y deje que Dios lo cambie. Que Dios lo bendiga mucho. Esto es Pulso, Liderazgo con Vida. Una linda noche. Que descansen.